muchas ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Después de hacer esta mezcla, yo pensaba tirarme una siestita para estar por la noche. Pila, 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 ahí va de vuelta. Tengo muchas ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Después de hacer esta mezcla, yo pensaba tirarme una siestita para estar por la noche. Pila, 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 oh. Pila, 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 siempre una pila en la vida. No me confundas con ese gatito, vos sabés, yo soy un ratón. Pilas, 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 pa' mover el corazón, necesito estar pila toda la vida. No como ese conejito que no dura nada, yo soy ratón a batería. ¿Y vos? ¿Y vos que me decías que siempre tocaba la guitarrita? Toda la noche, todo el día. Que nunca iban a triunfar mis temas, que nunca se iban a pasar en la radio. Y mirá ahora cómo suenan y cómo están sonando. Y ahora que debería dejarte, haberme ido muy lejos y todavía no te he dejado, preferiría que nos vayamos a comer unos ricos calientitos. Tengo muchas ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el Muy buenas, Pepe, ¿cómo están todos? Comenzando un día hermoso viernes acá en mi ciudad. Vamos a ver hoy un poquito, como siempre, lo que son las criptomonedas. Vamos a pasar por Forex, vamos a ver un poco de noticias, a charlar, escuchar música y bueno, y a disfrutar lo que se viene fin de semana, gente. Así que bueno, de fondo, pila, pila. Escucha el Piti, es genio el Piti, Pila, 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 pila. Vamos. 67,724 en este momento las criptomonedas con respecto a Bitcoin. Se acuerdan que ayer estuvo tocando los 70 y medio y obviamente hoy cayó un 3%. Ahora vamos a estar viendo la gráfica al rojo, las top 100, porque cuando cae Bitcoin cae el resto, ¿no? Vemos en el planeta poca volatilidad en este momento en lo que respecta a las criptomonedas, ¿sí? Donde son 10 minutos quedan para la sesión de Nueva York. Son 8.50 acá en mi país, GMT -3, ¿sí? Así que bueno, gente, estamos en vivo en este momento. Vamos a chequear un poquito, aparte de los 67.724 y la caidita, por encima vamos a ver las top 100, ¿sí? Acá están. ¿Se pasan a rojo? A ver, no, ahí están. Bueno, a verde, mirá. Escuchá, enchufame a 380, ese amigo trifásico, Y que siempre pilas, ¿sí? Tomá, un conejo reproductor de Fibonacci. Día, acá está, ¿ven? Lo que es en el día cayó, ¿sí? Obviamente lo que estamos viendo, las velitas que serían, ¿no? Las burbujitas horarias, lo que estamos viendo es una pequeña recuperación de la caída diaria, donde en la semana están la mayoría en verde, en el día cayó, pero caen por la caída de Bitcoin. Recuerden que cuando Bitcoin cae un 3%, las cripto caen el 6, el 7, el 8, el 9 o el 10. Suele ser el doble muchas veces y el triple muchas veces también, Sobre todo las que vengo holdeando. Pero bueno, es así, vamos a esperar hasta octubre, no paramos más o menos, Ahí nos decidimos, muchachos. Bien, en serio, no estoy mintiendo, escucha, ¿se prende fuego las cripto o no? Muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piel, mis criptos.
todo el tiempo. Bien, 67724, gente, le estamos echando un poquito de onda. Recuerden que esta semanita vamos a estar una horita seguramente. Como vengo día a día, estoy probando otras cositas, otras plataformas para operar unos bots que estoy armando, donde estoy cambiando el apalancamiento, algunas cositas a ver cómo funcionan. Lo estoy probando obviamente en esas plataformas. Ahora configuré el apalancamiento más chico porque no funcionó bien en 1000, ¿sí? Estaba probando para duplicar las cuentas. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? En otras plataformas que no son las que suelo operar todos los días en vivo, las estoy probando, ¿sí? Y si resulta bueno, obviamente las vamos a traer para mostrar, ¿sí? Tiene que ver con Forex, ¿sí? Y también estoy en vivo. Me la escuché acá en la mar de fondo acompañando a Piti. La ropa y el perro. Estoy probando en vivo, saliendo en una plataforma nueva, así que si funciona bien, vamos a subirla en vivo también con lo que hacemos todos los días desde YouTube. Le vamos a agregar esta plataforma donde en este momento puede haber algún Pepe de Inglaterra, ¿sí? Los saludamos, o de España o de donde sea, así que bien, ¿sí? Así que bueno, súmense a Discord, gente, háganme caso. Ya uno se sumó y le puse ahí, le cambié el nombrecito, así me avisan y se suman, ¿bien? Bien, gente, me voy a ir a esto que es LibraGen, acá la gráfica en TradingView, una plataforma para poder proyectar. Vamos a ir a Bitcoin primero, escucha. Mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Bueno, puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Bueno, la velita de ayer estuvo en los 70,065, llegó a estar, ¿sí? Obviamente que la vela abrió, se fue hacia el alza, nos comimos, obviamente después del retroceso que marqué acá, era una sensación linda para ir para arriba. Fíjense en lo que son las estadísticas, ¿no? Fíjense en esta vela, ¿sí? Fíjense en esta otra. Estamos enfermos. Acá hay otra. Acá hay otra. Fíjense que son patrones que se repiten. Después vienen los retrocesos, ¿sí? A menor o mayor escala. Y bueno, vamos a ver si produce una vela que rompa el alto anterior, ¿sí? En algún momento será el fin de semana. O quizás, ¿no? Le da por venir a visitar estas zonas. Ojalá que suba. Pero mientras se mantenga así, tranqui, que no haya un dip profundo, un cisne negro, no pasa nada, gente, ¿sí? Por ahora una vela bajista, más chiquita que las anteriores. Recién comienza la sesión de Nueva York. Estamos a 5 minutos, perdón, de que comience. Así que, bueno, ahí vamos, ¿sí? Vamos a meternos dentro de esa velita bajista de Bitcoin. Fuego, fuego, fuego. Fuego. El fuego. Bien, voy a sacar los Picasso que tengo de fondo. A ver ahí si podemos eliminar. Le eliminé todos los dibujitos. Total, la idea es que vayan viendo. Así van viendo siempre lo que vas marcando. Recomiendo que marquen temporalidad de estructuras grandes. Por lo menos dos temporalidades por encima de la que vos operás. Que marque soporte, resistencia. Si no sabes, hay un par de videos. Y si no, voy a estar seguramente haciendo algún videito para explicar en vivo, ¿sí? Me tienen que avisar nada más. Si no, yo lo tengo como que lo entienden. Pero si no saben, o si se están sumando, avisen ahí en Discord o en Telegram para poder armar algo, si sumamos un par de pepes, ¿sí? Para los que no saben, ¿sí? Para los que saben, ya saben lo que es un soporte, una resistencia, zonas importantes, convergencia, divergencia, y si no lo saben, se suman también, obviamente. Escucha. Che, hoy es para música y cervecita, pero vamos a ver si hacemos operaciones porque hay un par de fundamentales hoy, ¿sí? Son de mediano impacto en mi plataforma en la que chequeo, pero en el resto son de alto impacto, así que vamos a estar atentos ahí, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Ayer fue productivo el día con 2 operaciones manuales en positivo y con el bot creado por quienes habla, también salió positivo el telaraña. Vamos a ver si hoy nos permite hacer alguna operación o no. No sé, por las noticias, hay un par de noticias una al lado de la otra. Atentos ahí, Escucha. Señor kiosquero, señor Pepito. Señor kiosquero. Bien, la caidita. Miren, vamos a hacer. Voy a bajar un poquito la música. Ustedes seguro escuchan bien, a mí. La voy a ecualizar a mi gusto, para mí, ¿sí? Un segundito, gente. Estamos en vivo, No hay nadie que me baje el volumen, estoy solito, ¿sí? Y dice:
señor kiosquero. Ahora sí, ahí está más tranquilito, después le subimos un poquito el gas, ¿sí? Subile el gas, por favor, decía el amigo. Estamos acá, miren, voy a mostrarles una cosita de las velas diarias. ¿Se acuerdan de la vela diaria? Esta fue la monumental, ¿sí? La que reventó para arriba, esta fue un retroceso, después obviamente son como impulsos y retrocesos rompiendo bajos hacia la baja, formando muchas consolidaciones, vemos, pero va hacia la baja en sí. Acá está formando también un patroncito de consolidación con compresión, inclusive puedes tener unas fallas y unos clímax tomando estas mechitas que están acá, pero bueno, en H1 estamos en esta zona, ¿sí? Donde el día comienza bajista, está tratando de recuperar, vamos a ver si rompe este bajo que está acá, ahí no sé si ven los puntitos blancos, para llegar a este otro, o si decide romper, que no sé qué pasará hoy es viernes. Recuerden que los viernes es medio complicadito operar los mercados tradicionales, la gente trata de salir de los mercados para que no quedar atrapado los fines de semana. En cambio las cripto no, ¿sí? En los 7 días 24 horas están, pero muchas veces repercute también, ¿no? En lo que son estos mercados que son mucho más chicos que los que nosotros operamos, ¿sí? Los tradicionales, los que se labura de lunes a viernes, días hábiles de los mercados obviamente tradicionales, ¿sí? En este caso, recuerden, todos los días puede operar, ¿sí? Las cripto con mucha más volatilidad muchas veces, según el horario, y con mucho monopolio, ¿sí? Porque al haber instituciones, no tanto como en los mercados tradicionales, esas manipulaciones se sienten más brutas, ¿no? Más ahí. Sí, como más movimientos más como para las manos de pocas ballenas, ¿sí? No para muchas que se pelean de un lado y del otro haciendo la oferta y la demanda, donde obviamente van a buscar la liquidez, ¿sí? Escucha esto, qué bonito. Hoy estamos con el Piti, ayer también, y vamos a ver la semana próxima si hacemos algún vivo, con qué arrancamos. Seguramente vamos a estar con esta plataforma también probándola. Voy a ver si agrego algún día YouTube también. Después lo comparto en YouTube para los amigos que lo quieran ver. Hay algunos que me escriben en el WhatsApp. No, genio, que no respondo por WhatsApp porque no lo utilizo mucho. Pero sí, si quieren en Telegram o algún, ¿no? En Discord también, Escucha. No, pa. Bueno. Bien, me voy a meter dentro de las velitas horarias, adentro de esas velitas, ¿sí? Está bravo el Piti ahí, Bien, acá estamos. Si vamos a 5 minutos vemos estas últimas velitas que está tratando de romper altos, pero ya llegó a un límite de agotamiento, donde acá se produce que una consolidación. Vamos a ver si esa consolidación vuelve a tocar o ya empieza a ser bajo, cada vez más bajo. Si vamos a lo que es un oscilador general, está en el medio. Vamos a ver cómo se mueve cuando... bueno, ya estamos dentro de la sesión de Nueva York. Cuando comience la sesión de Nueva York, que ya estamos dentro en un par de minutos. De acá a 15 minutos a ver cómo se empieza a mover, apoyado con las noticias que hay fundamentales, ¿sí? Que hay un par de noticias. Recuerden de chequear en 2 plataformas, ¿sí? Como mínimo, las noticias fundamentales, ¿bien? Así que bueno, súmense a Discord, que voy a empezar a compartir ahí las noticias fundamentales también. Cuando me acuerdo, obviamente hay veces que me olvido, pero vamos a ver si lo programo con algún bot para que pueda ejecutar las noticias de alto impacto o de mediano según el día. Y bueno, ¿sí? Si les sirve, bienvenido. En Discord súmense y participen, así van sumando años, ¿sí? Escucha. Bien, me voy a ir al índice, ¿sí? Así vamos rapidito, así les comparto un par de noticias interesantes. ¿Vieron Time, la revista Time? ¿Quién apareció en la portada? El león salió, ahora vamos a ver un poquito también, ¿sí? Eso. Bien, vamos al índice. A ver qué encontramos. 5 minutos por ahora no. Bueno, ahí vamos viendo una caidita, pero tenemos que ver por lo menos la vela diaria. A ver si se mantiene en esos dibujos que venimos marcando, donde son subjetivos, ¿no? Pero que muchas veces los respeta, porque nos marcamos en donde la mayoría marcaría, ¿no? Según la zona como la interpretes de forma, ¿no? Subjetiva, para ver si hay convergencias o divergencias, ¿sí? Que donde interactúa el precio. Me voy a ir dentro de esta zona. Velas diarias, ven cómo va canal alcista, canal bajista. En el canal bajista, si nos vamos, está apoyando justo en sería una convergencia de zonas de resistencia con un canal en caída, ¿sí? Pero a la vez también hay una compresión que la rompió. Fíjense, esto lo voy a sacar. Y bueno, y vamos a ver si el precio se mantiene en este ranguito. Yo voy a estirar esto un poquito más. Velas diarias, lo pongo bien grande para que vean, ¿sí? Pero vos siempre de lejos, observá ya, de lejos con una lupita, podés acercar, pero te vas. Voy a las velas horarias. Eso. Bien, va subiendo la escalerita de forma tranqui, cae algunas veces con algún dip, ¿no? Donde vos en un minuto esta vela
te puede asustar un poquito, pero bueno, lo que tuvo Caída Linda fue el oro ayer, ¿vieron? Tremendo. Ayer puse a probar el bot del oro en una de las plataformas que le digo, la reventó casi a la cuenta ahí, ¿eh? Así que lo estamos probando con otro apalancamiento también, ¿sí? Obviamente tiene una configuración el bot para poder hacer operaciones y tratar de duplicar la cuenta. Al principio la va probando y después empieza a subir, obviamente, para llegar a ese objetivo. Vamos a ver qué pasa. Bien, velas. 5 minutitos. Siete velas. Están hablando de las velas japonesas, ¿eh? La canción asocia al mercado financiero, ¿sí? Velas, 8 velas, no de otra vela, ¿eh? Vela japonesa, dice el amigo. Bien. 5 minutos, fíjense en esto, si agarramos la velita, ¿se acuerdan que estábamos en caída? La diaria comienza acá, entonces hay una sensación, comienza para arriba, como comenzó acá, va a haber una mechita, porque cae, ¿sí? Entonces está por debajo de la apertura, la mecha estuvo acá en estos máximos, y ahora viene haciendo altos y bajos cada vez más bajo, muy parecidos a cómo fue subiendo por acá, no con esta vela obviamente de una noticia fundamental. Veremos ahora qué pasa, ven acá que hay puntitos, hay una noticia fundamental, vamos a ver qué pasa ahora, vamos a verlo en vivo, vamos a ver si pongo un bot, podemos poner un bot, seguramente esto es acá a las 9:30, bueno, ahora 9:30, a ver qué hora son, 9:03, vamos a hacer así, 9:30 vamos a poner el bot, a ver qué pasa, ¿sí? Vamos a poner un bot para la noticia, con poquitos pip, obviamente, el lotaje, y bueno, vamos a ver qué pasa, si le agarra la orden que le agarre, y después empieza una, ¿no? Como, sí, como una tras otra. Obviamente son de mediano impacto, pero figuran como alto impacto en otras plataformas. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Por algo lo ponen de alto impacto en algunas. No sé por qué en la que yo chequeo lo toman como bajo impacto, ¿sí? Por ejemplo, ayer había una que figuraba de alto impacto y no hizo nada, ¿sí? Y estaba en una de las plataformas que chequeo. Así que bueno, bien. Vamos a ver un poquito, voy a configurar el bot de fundamentales creado por Pepe Mira, por quienes habla, y vamos a ir a ver un poquito la fuerza de la moneda. Ahí voy. Si hay alguno en esta plataforma nueva y quieres saludar, por más que seas de otro país, te saludo. Hello, where are you from? ¿Te gustó? Hablo bien, eso me la aprendí, are you from? My name's... Decía Argentina. No, mi nombre es Argentina. No, my name is Pepe Mila. And you? I'm very well, thank you. Son poquitas cositas que aprendí, ¿sí? No sé si van enganchadas, ¿eh? Bien, me voy a la fuerza. Vamos a la fuerza un poquito de la moneda. Vamos a ver acá si la gráfica están dando más o menos. Pero bueno, vamos a pasarla. A ver acá si tenemos. Ahí estamos. Ahí vamos. Voy a poner un poquito de music de esta, pero vamos a subirle un poquito el gas. Vamos a tirarle algo más acá. Vamos a esperarla con... Escucha esto, Si no te gusta esto, está saliendo el sol. Bien bonito, escuchá, Para un viernes hermoso que salga el sol, por más que llueva, pero a vos te está saliendo el sol, yo te lo aseguro. Ahí les compartí un videito lindo, fíjense en Discord y en Telegram, de un flaco que habla, no sé si es religioso, si no es religioso, lo que me importa es lo que él entrega, lo que él dice, ¿sí? Lo que él dice está bárbaro, ¿sí? Pero no estoy apto para aprender hoy de su sabiduría, porque la luna apareció y me invitó a estar con ella hasta que vuelvas vos. Es que está saliendo el sol. Voy a ajustar acá, que ven que le falta un pedazo de gráfica. Esto ya les expliqué ayer por qué es, ¿no? A ver si me deja ahí. Voy a cambiar a M5, si falta algo, no, se va para atrás. Recuerden que como uso de prueba los brokers para instalar los bots y hacer backtesting, borro lo que son los historiales de las velas japonesas. Por eso faltan no es que son gap, no se asusten, los gap son otra cosa, los conocemos, pero estos son gap porque le borro el historial. Como pongo otros historiales de otras plataformas para poder chequear bots que voy armando, muchas veces meto mano y ahora por ejemplo he sacado unas carpetitas que cuando tenga tiempo tengo que arreglar para que se vea todo. Si me voy a un minuto, le falta un pedazo ahí, ¿ven? Pero no es que le falta, no es un gap, no se asusten. A ver ahí si puedo actualizar. Bueno, ahora en un rato se tendría que ajustar esto, vamos a ver si lo puedo ajustar de acá, un segundito. Herramientas, centro histórico, a ver acá, euro dólar, a ver, así lo vemos. Se me va a tildar todo, pero bueno, ahí está, a ver si zafa ahí un poquito. Aguantan, escucha qué lindo, está saliendo el sol.
Where are you from? My name's... Pleased to meet you. Pleased to meet you, man. Está saliendo el sol. Down. Uy, esto no termina. ¿Para qué lo toqué? Bueno, nos quedamos acá, ¿eh? Sin duda, mi Dios, que no se reloj en toda la semana y tenga ganas de Esta lo paré porque... A ver ahí, si actualizo un poquito. Bueno, nos quedamos con este espacio, no se asusten, ¿sí? Voy a ver si puedo configurar acá el horario. A ver, Padre nuestro que estás en el cielo. Bueno, vamos a dejarla ahí, ¿sí? A ver si está bien la expiración. Distancia es muy poquito, me voy a arriesgar, ¿eh? Y todo mal. Ahí está, vamos a esperar. Si me toca el stop, que lo toque, no pasa nada, ¿sí? Obviamente no, a nadie le gusta que te toque el stop, pero ¿no? El cinturón de seguridad para estos bots, ¿sí? Así que bueno, si lo toca, será una manchita chiquita de lo que viene haciendo, que la verdad se merece un aplauso, donde nos ha hecho hacer muchísimos profit, aparte de la mano de las operaciones que hacemos manuales y de otros bots que voy armando y operando en vivo también con ustedes todos los días, ¿sí? A ver, fuerzas. Bien, fuerzas de la moneda. ¿Qué podemos ver? Algo interesante. Tenemos el dólar fuerte en este momento, pero si sabemos que a minutos vienen... Mira, les voy a leer las noticias para que vean. Ahí les voy a compartir un poquito las noticias para que vean, ¿no? Pero no me voy a ir a la plataforma que suelo chequear siempre, que seguramente si sigue así la voy a cambiar a la plataforma. Vamos a ver, acá voy a chequear, a ver un segundito. Mira, acá por ejemplo, noticias fundamentales de alto impacto en esta plataforma, nada. Si me voy a, por ejemplo, otra plataforma, seguramente ahí sí voy a encontrar. Y son varias, de alto impacto. Por ejemplo, tengo, miren, a ver acá que está en inglés, ahí me mató el inglés, a ver... Ahí está, tenemos, mira, ahora día 24 de mayo, viernes, ahora a pasitos, el dólar canadiense y el dólar obviamente estadounidense. Tenemos ventas minoristas de alto impacto y tenemos pedidos básicos de bienes duraderos, ¿sí? Así que tenemos un par de noticias. Después de eso, también tenemos más, esperen que voy a ir pasando un segundito acá. Escucha. Después tenemos a las... en 1 hora y 49 tenemos el sentimiento del consumidor Universidad de Michigan, también tomado como alto impacto, cosa que en la plataforma que lo chequeo lo toma como mediano, entonces como yo filtro alto no me sale, ¿sí? Así que ojo. Después también tenemos bueno, un par más de mediano impacto del dólar también, por ejemplo el discurso de la Fed, bueno, de 1 hora, está bien, falta todavía, 1 hora 24 quedan y es un discursito donde el movimiento no va a ser en el momento, sino que igual no creo que haya movimiento grande con ese tipo de noticias, pero por las dudas siempre tienen que estar, ¿no?, previsto, ¿no? Escuchen esto se la regalo si tienen una novia o un novio y están escuchando, miren esto, les regalo esto, escuchen esta frase. Si la amas, déjala ser. Si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad. Para odiar hay que querer. Para odiar hay que querer, y lo que dijo anterior, ¿no? Que bueno, para no perder la personalidad, muchos se adueñan de su pareja y la manipulan, ¿no? Y qué bueno lo que dice, ¿no? Libre, gente, libertad, ¿sí? Obviamente, sin joder a los demás, ¿no? También, ni que te jodan a vos. Bien, a ver. Seguimos. Down. Bien, fuerza. Por ahora, mirá vos, el euro está ahí saladito también, ¿eh? Ayer agarramos lindo en la libra yen y en el euro yen, ¿sí? En contra del yen, que estaba débil. Hoy podemos ver débil el australiano también. Pero bueno, ojo, que hay noticias. Si después de la noticia sigue débil, podés tirarle un tirito ahí, ¿eh? Hay que ver cómo está la estructura y con qué otra divisa lo asociás, ¿eh?
podés asociarlo con alguna que esté subiendo, viendo las pendientes acá, por ejemplo, ¿sí? Si te interesa. Si me voy a 5 minutos, esto se va a ir hacia la izquierda porque me falta historial de velas, ¿sí? Mirá, ¿ves? Y si me voy a 15 ni se ve, a ver. No, se me tildó todo. Lo dejamos en 1 minuto, ¿sí? Está muerto el historial de velas. Bien. Siento ganas nuevamente de tirarme a tus pies y llevarte a mi morada otra vez. Y dice... Si lo sembras, lo recoges. Exacto. Y si esperas, vas a entender. Cuando las cosas salen como no las espero, la vida me hace más guerrero. Bien, ya van casi 25 minutos del vivo, gente, ¿eh? Y charlamos un poquito de proyecciones. Obviamente elijo las más comunes, pero ustedes el día de mañana, si se suman a los vivos que les voy a compartir, a los que estén conmigo en el vivo, ¿no? Bueno, si quieren... No sé, que alguna proyección de alguna moneda, de un par de divisas que operan, algún índice, nos podemos meter a fondo. Inclusive si se animan lo pueden operar en vivo, ¿sí? Que es una de las ideas que comencé en un tiempito, después lo dejé por algunas cositas, pero la idea es esa, ¿no? Poder dar una mano y obviamente que me den una mano a mí también, ¿no? Esa es la idea, compartir y si les sirve a ustedes animarse a operar en vivo, está bárbaro, ¿bien? Escuchá. Nos conocimos. Es de Papo cantando de fondo, ¿eh? Un día en el bar, Papo Blues. Este es Piti. Bien, seguimos esperando. Quedan, a ver cuánto queda. Quedan 14 minutos. Che, a ver, mira, vamos a ver si encontramos algo interesante con la fundamental. En el caso de que la fundamental vaya a favor nuestro, bárbaro, ¿sí? Voy a estar chequeando acá un poquito las divisas. Si hay alguno en esta plataforma que se sume y quiere, en esta plataforma hermosa, no sé, que veamos algún par, me avisa. Estoy en este momento en vivo, ¿eh? Dijimos que el euro estaba fuerte. A ver, el australiano euro out, ¿cómo está? Mira, ¿esa cuál es? Libra yen. Bueno, euro out. ¿No estás, nena? ¿Dónde estás, nena? Ahí está. A ver si va para arriba esto. Si no. ¡Pum! Mirá el gap que hay acá, decía el amigo. No, eso le faltan velas, ¿sí? Actualizar. A ver ahí. No, le faltan velas a esto. Bueno, voy a tener que reinstalarlo al MT4 seguramente. O ahí está, ahí se ajustó, me parece, a ver. Ah, podés pasar para allá, a ver ahí. A ver acá me voy para allá, a ver. Ahí carga el historial, me parece, a ver. Si me vuelvo, ahora actualizo. Nena, me gustas mucho. Nena. A ver en M5, si puedo ir hacia atrás. Pero mucho, no me deje ir más, a ver. Mucho. Pero no ¿Será que me gustas tanto? A ver ahí, ojo, no hay caso, che. Qué lástima, a ver un bot con un pedazo de... Che, dice el gap es una resistencia, ¿no? Y un gap, un Pac-Man, una boca abierta tiene, mirá, un ojito acá. Ahí le haces un ojito ahí mientras esperamos la noticia, mirá, un puntito ahí en el medio. Esta es la boca, la mandíbula. Y acá están los dientes, ¿eh? El ojito ahí le podemos poner, mirá, ahí está. La cara y la boquita acá abierta. La juntamos acá y prepárate, mirá. Bien, basta de damn down. Me gustas mucho, nena. Menos mal que tocaba la batería yo, ¿no? Porque si tenía que cantar, ¿sabes? No quedaba ni uno en vivo. He tirado algún coro, cuando tocábamos en vivo. Nena. Pero me pagaban el micrófono. ¿Será que me gustas tanto? Pero tanto. Me gustas mucho, nena. Y porque me gustas tanto debe ser. nunca te voy a olvidar. Bien, australiano. A ver si podemos picar algo en el australiano. Veremos qué hay. Porque como el historial no está bien cargado, al no estar cargado, la información que estoy tomando no es toda real, ¿sí? Hay que tener cuidado ahí, ¿sí? Por eso me parece medio raro que esté sin moverse acá abajo. Todo sigue igual de bien. Siguen los amigos que quiero tener. No me puedo quejar.
buscar un Pepe consolidado también, con alguna sobrecompra o sobreventa que estén consolidadas acá arriba, también chequear. Vamos a ver, ir a ver, ¿no? En temporada chiquita, que sería lo mismo que el intradía, pero va mucho más rápido. Es como si el video lo adelantás, vas viendo por 2, por 3, ¿eh? Más difícil es, sí, es más difícil, pero pueden ver cómo abro y cierro las operaciones, ¿sí? Todos los días en vivo. La banda que quiero tener y más de una razón para pensar que todo sigue igual. Más de una semana, decía el amigo. 17 minutos, che. Ya no cambio nada. Bueno, vamos a hacer así, les voy a compartir mientras tenemos que esperar la noticia que hay 9:30. Acá está el bot preparado, sonriendo para gatillar. Vamos a ver si el bot dispara en un ratito. Mientras les voy a compartir un poquito de noticias. Voy a preparar el matecito. Si veo que se está acercando la noticia, la vemos y volvemos a terminar la noticia, ¿sí? Me parecen cositas interesantes para compartir. Ahí voy, para cambiar un poco el popurrí que venimos haciendo siempre. Después seguramente vamos a volver a lo mismo, pero vamos a ir viendo si no agrego algunas cositas, ¿sí? También quiero volver a agregar las ruletas que había armado, donde íbamos a tener distintas experiencias. Bien, vamos. Todo sigue igual. Todo sigue igual que hacer. Ah, qué bien, dice. Los amigos que quiero tener, no me puedo quejar. Bien, el tipo está contento. Un viernes cantando contento, ¿no? Y no me puedo quejar, dice, así que qué mejor que eso, ¿no? Bien, voy a compartirles un poquito, escuchen acá, a ver qué dice. Sí, ¿la economía también? Sí. Subió el dólar, ¿viste? Sí, 1.300. 1.300. ¿Pasó? No, la recién estaba 1.300 redondito, pero casi 250 pesos en una semana. Sí, mucho. O menos. Mucho. Sí, mirá, viste, la dinámica argentina, si estuviese gobierno de masa, yo diría, yo mucho, ¿no? Y sí. Sí, así que usemos la misma lógica, ¿no? Es el 30% Sí. desde hace poquitos días. En una semana. Sí. Así Hoy que, se lo voy a preguntar al presidente. así que es mucho. Sí. Parece mucho. ¿Qué sé yo? Sí. ¿Vos sabés que O cada algunos vez- dicen, no, pero viene muy de abajo, entonces viene muy de abajo y se acomoda. No el lo sé. club de los devaluadores dice que es poco. Sí, yo siempre hablo del club de los devaluadores. La gente que en la Argentina tiene la experiencia que cada vez que sube el dólar impacta en los precios Sí, y a se mí la me puta que lo tranquiliza. parió de nuevo. A ver, mí sí. Claro. Esto es ni vecino, ni horrista, nada. A mí me pone mal. Miro Sí. que el dólar está tranquilo, está quieto. Voy a buscar agua, Cuando veo que sube, a mí me tranquiliza. Sí. Después vienen, viste, los expertos y te dicen, pero no, Luis, no entendés nada. ¿Por qué? Porque el dólar está demasiado bajo. Bueno, viste que. Bueno, lo que decían eso con chocaron respecto el a país. con respecto al peso, viste, el peso es el peso. Nosotros ganamos en peso. Sí. Che, pelado. Pierde valor el peso cada vez que sube el dólar. Obviamente. Yo se lo voy a preguntar hoy al presidente. Viste, vos sabés que yo siempre comento, no es un error, está bueno hacerlo. Yo siempre, horas antes, planteo que me manden preguntas, pero sobre todo para calibrar, las que puedo trasladar, las traslado, por el tiempo, por la manera de hacer, y sobre todo porque puedo calibrar el humor social, no solamente de la gente que nos escucha, sino de la gente que tiene muchas cosas que preguntarle al presidente o que se siente impactado por algunas cosas. Yo te escuché con el pase con el pelado Gasulla. Sí. Hay una parte en la que vos tenés razón, pero también hay y yo no digo que sea la razón pura, pero también hay un 35-40% de los argentinos que lo que hizo ayer al presidente por ahí no le cayó bien, no lo sintió bien. Probablemente ¿viste? más. O, No, qué sé yo, probablemente debe más. ser, sí. No, probablemente más. Yo no dije No que hay esté- una fórmula, Yo no dije que esté bien o mal. No. Digo que tenemos que comenzar a entender una nueva era en Argentina. Sí, que es cultural, es comunicacional. Te escuchaba también. Eso, ¿viste? Yo te hablo por mí. Yo no la termino de entender. Pero no es la vio o no la vio. Uno viene con lo que No, viene. pero además está bueno, si yo no terminé de entender es que quería prevenderlo. Pero obviamente. Claro, está buenísimo, obviamente. está perfecto. Yo hoy voy a ir a preguntarle al presidente. A ver, lo que le preguntarías vos, lo que le preguntaría a cualquiera, ¿no? ¿Qué sé yo? Primero le voy a preguntar cómo se siente. Porque, mamita, hay que tener energía para ir, tocar, cantar. Es cierto que las canciones fueron una parte de lo que verdaderamente sucedió. Si mucha gente está escuchando va a decir, mirá, está cansado, yo no lo voté para que cante, ¿no? Alguna persona que está escuchando te puede decir Y eso. sí, como dijeron muchas veces otros presidentes también. Sí. ¿no? O muchas veces nosotros como analistas dijimos, ¿no? También, Esteban. Mira,
Yo insisto con esto. Lo que pasa que de la suerte de una persona, no quiero que dependa el rumbo de un país, ¿no? Sino que de la suerte de ideas más que de una persona. Bueno, es un gran divulgador e instalador. Pañi dice, yo lo conozco, Pañi, a ver, es un buen tipo, soy compañero. Pañi dice, es más un profeta que un rey. No. Es un instalador de ideas. Cuando vos instalás ideas, instalás actitudes, fuerza, decisiones políticas. Te voy a decir una cosa, yo no sé si Milei va a ser el mejor presidente o el peor, porque todavía van 5 meses, no podemos juzgarlo, estamos de acuerdo. Cuando terminen los 4 años diremos... podemos hacer un balance. Bueno, no podemos jugar, pero... A los 4 años diremos, fue bueno, muy bueno, regular, más o menos. Lo que sí estoy muy convencido que es uno de los mejores comunicadores del país. Obviamente. Mejor. Sí, para mí es mejor comunicador, entiende todo. Yo ayer le dije a tu productora, Larisa, que es la productora del programa de la noche. Larisa Serrano. Larisa no hinché, pelo... Discutí todo el día con ella. Sí. Todo el día discutí con ella. Porque me dice, va a hablar a las 8. No, va a hablar a las 9. 9 y algo. No, pero... ¿Cómo sabías vos? Porque elige el prime time, porque no es boludo el tipo. Ah, claro, está pensando. Pero te juro, no se lo pregunté a él. No se lo pregunté. Es deductivo. ¿Puedo hablar de la técnica de las entrevistas del presidente? ¿Puedo hablar de la técnica? Porque dice, ¿otra entrevista van a hacer? Yo voy a decirles cómo funcionan los presidentes del mundo. Los presidentes, como Messi, los presidentes del mundo, uno como la Argentina, como Milei, reciben millones, vamos de nuevo, miles de pedidos de entrevistas. Sí. ¿Y sabés lo que hacen? Eligen el tiempo, el lugar y la forma. Y sí. Yo quiero aclarar esto. Esta entrevista. Aclarar eso. No, porque a mí me parece bien. Eso no tiene nada de malo. Yo te digo cómo trabajo. A mí me gusta mostrar la cocina del lugar donde yo trabajo, del restaurante que manejo. Así hago los fideos. Este es el agua, este es el... Entonces, por supuesto que eligen. A ver, yo me desayuné que el lunes pasado el presidente le había dado una nota en TN a Johnny Viale. Y dije, ahora entendí por qué acomodó las fechas de una manera. Es una decisión estratégica de comunicación, ¿entendés? O no salir, o darle una nota al Times. Hay que darle una nota al Times. Primero, la tapa de Milei en el Times es sumamente impactante. El radical. Sí, yo leí parte de la entrevista, no es que es una oda a Milei. Le dicen, es un presidente radical, extravagante, un populista de derecha, que además tiene una voluntad de cambio y tiene una gran posibilidad, porque la Argentina tiene muchos recursos y él propone hacer lo que la Argentina no hizo durante 40 años. Muy interesante. Hagamos grande a la Argentina ahora. Muy interesante, muy interesante. Dice la entrevista. Sí. Sí, no la pude leer toda porque entré al aire. Pero impresiona, ¿no? Mira, hay 9 argentinos que estuvieron en la tapa de Times. ¿9 en la historia? Sí, te los voy a enumerar. Mira vos. Te vas a sorprender. Espero no olvidar a ninguno. Voy en orden. Ramón Carrillo. Ministro de Ramón Salud. Castillo, perdón. No, Carrillo. Ramón Castillo. Castillo. Presidente derrocado en el año 42, Sí. 43. Sí, Google, chicos. Sí, 43. Busquen en Google, como decía perdón. Massa. Ramón Castillo, 43. ¿Está bien? Viene el peronismo, Perón es tapa de Times y Evita también. Perón 2 veces, Evita 1. Mirá vos. Sigo, Perón 2 veces. Sí, sigo en orden cronológico. Ahí ya tenemos 3 personas. Aramburu. El general Aramburu también, presidente. Bueno, El Papa, Messi. El posperonismo después del 55. 4. Ahí tenemos 4. Otro presidente argentino que fue tapa. Me va a sorprender. Sí, cómo le cuesta a la Argentina la democracia, la nota de Times, básicamente. ¿Sabés quién es la tapa? ¿Quién? Arturo Frondizi. Mirá vos. Claro, contratos petroleros, mucha conexión con el mundo. Ahí tenés 5 personas. Sí. Después más contemporáneos, si se quiere. Arturo Frondizi, desarrollista, del desarrollismo argentino. Todavía existe el MID, ¿no? Movimiento de Integración y Desarrollo. Más, me parece que el MID forma parte... Sago es del MID, creo. Ese es el titular del MID. Sí. Es el titular del MID, me parece. Sí. Oscar Sago. Movimiento de Interés y Desarrollo. De Integración y Integración Desarrollo. y Desarrollo. Sí. Bueno, Frigerio. Frigerio. Rogelio Frigerio es del MID. Rogelio Frigerio, Bueno, padre. Sí, claro. ¿Es el sobrino o el hijo? No, es el hijo de Rogelio Frigerio. Ok. ¿Cómo le decían a Rogelio Frigerio? El tapir. El tapir. Bueno. El gobernador de Entre Ríos. ¿Quién más? 6, el Che Guevara. Me acuerdo de la tapa del Times de Che Guevara. El Che Guevara. Cada tanto, viste, la reflotan la tapa. Hay 3 tapas del Papa.
argentino. De Bergoglio. De Bergoglio. O sea que son, ¿cuánto Ahí contaste? voy 7. Sí, ¿Y el octavo quién es? A ver. no sé. ¿Son 9? Esa, son 9. El octavo. Falta el octavo. Néstor Kirchner. El Che Guevara ya lo dijo. Ya lo dije, Che Guevara. Messi. No, te ayudo. Lionel Messi. Lionel Messi. No está Maradona. Noveno Milei. Maradona nunca fue tapa del Times. Mirá vos. Ahí las tenés, mirá, ahí ahí las tenés está. todas. Ahí las tenés todas. Ahí las tenés todas. Mándame después Castillo, la info. Evita, Perón. Ah, Evita. Sí, Claro. Evita, Perón 2 veces. Perón con Evita, claro. Perón 2 veces. Aramburu. Está Aramburu, Frondizi, el Che Guevara. Perón de nuevo. Sí, ahí está. ¿Sí? 3 veces el Papa. Sí. Rey Leo. ¿Se acuerdan de Rey Leo? Sí. Rey Leo. ¿Quién Y Leo? ahora Milei. Cristina no está. Che. La envidia debe tener Cristina. Vamos a ir pasando a las noticias que ya están a un minutito, ¿eh? Voy ahí. El Times de- Ya seguimos con esto, ¿eh? Que queda poquito, ahí va. Queda muy poquito, ¿bien? No sé. Noticias, por favor. No, es que no, yo no te voy a ayudar en eso. Pero fundamentales. ¿Vos sos distinto? Seguimos escuchando, ¿eh? No es que soy distinto. Yo ¿Cómo no, hacés vos con las entrevistas? ¿Yo tengo una ayuda a memoria? No, yo nací, me viste. Mm. Yo charlo, no sé, charlo y de lo que surge. Sí, pero hay un peligro con esto. Te Bueno. podés comer 4 o 5 Bien. preguntas que son de cajón. Prefiero comérmela. Sí. Vos me viste El entre- dólar- Bien, gente, un minutito. Voy a ampliar acá un poquito para que veamos a ver qué hace. Capaz que no se mueve nada, ¿no? Vamos a ver. O capaz que te toca el stop o lo que sea. Vamos a ver si realmente se mueve, ¿sí? Está muy tranqui todo Con todo acá. respeto, para mí es un... ¿Es una responsabilidad? Puede ser. No, irresponsabilidad no. Te perdés de un instrumento, es como... Ahí está, ahora seguimos, ¿eh? Quedan 6-7 minutitos más para escuchar lo que termine, para terminar la entrevista la charla de estos dos periodistas, ¿sí? Así que bueno, acá vamos, con música de vuelta un poquito, vamos a esperar al Piti ahí, vamos a darle al Piti de vuelta con musiquita. Ahí estamos. Ahora sí. Momentos que no aguanto más, me pueden conformar. Cambiar no cambio nada, llegando hasta donde hoy llegué. Me parece. Ahí está, ¿eh? Todo está igual que bien. Bueno, se trabó esto, ¿qué pasó? Suele pasar, ¿eh? No es mía, todos. Muchos se traba la plataforma cuando, mira, fíjate, a ver. O nada. Ahí salió. A ver. Pic. Trampita, ¿eh? Obviamente que la idea es buscar, ¿no? Distancias largas nosotros, no pegadito porque quedas atrapado. Bien. Nada, gente, fue positiva para el dólar seguramente por lo que estoy viendo acá. Vamos a ver cómo fue la noticia en numeritos, ¿sí? Ahí voy a ver un segundito y seguimos con la noticia y mientras buscamos alguna operación. Me voy a meter dentro de las noticias con respecto a esta noticia de mediano impacto, que era tomada como alto impacto. Ya nos ha pasado muchas veces que por pasarlas de largo nos comemos, ¿no? Un par de horitas tratando de recuperar una operación, ¿no? O nos lleva al stop o al TP también, ¿no? Es que no quiere decir que vayas a salir en pérdidas, ¿no? Pero siempre atentos. Ahí voy a chequear el calendario, a ver cómo fue. En mi plataforma no, voy a tener que chequearlo en la plataforma donde estábamos viendo que eran tomadas como alto impacto, ¿sí? Escucha. Tipo rock and roll. Bueno. Fue tabla, gente, tabla, ¿sí? ¿Ok? Fue tabla, ¿bien? A ver, déjame ver si fue tabla. Está en English esto, ¿eh? Estoy acá viendo. El numerito me interesa nada más. Acá está. Producto interno bruto. Sí, fue tabla. No, parate, no fue tabla. Ni no es el Producto bruto, párate, a ver. Ahí está, ahora sí. Claro, porque pasé una hojita para adelante para ver si había más noticias. Ahí está. Era pedidos básicos de bienes duraderos. Disculpen, fue positivo para el dólar. ¿Sí? Igualmente, ese positivo, que fue un punto nada más, porque la previsión era 0.3 y el resultado fue 0.4, un puntito por encima de la previsión. Pero ¿qué pasa? Como es mediano impacto y acá en esta plataforma tomado como alto, ¿no? Muchas veces uno, por las dudas, mejor prevenir que curar, ¿no? Y bueno, pero terminó siendo un movimiento chico, ¿sí? No fue brusco de 100 pips, de
50 pip, obviamente no lo vamos a ver en este tipo de noticias, pero hay que tener cuidado porque, por ejemplo, en la semana me pasó, si revisan, una noticia de mediano impacto que disparó, ¿no? Se fue, ¿sí?, la vela para el lado contrario encima. Obviamente la pudimos ir gestionando y salimos en positivo con ayuda del bot y de algo de operaciones manuales que estuve haciendo, pero tienen que tener cuidado. Por ejemplo, ayer había una fundamental de alto impacto, uno está preparado por las dudas para no operar, y hizo 5 pip nada más, ¿sí? Hay veces que las de alto impacto se mueven poco y hay veces que las de mediano impacto se mueven lo que se puede mover una normal de alto impacto, ¿sí? Tienen que chequear, por la duda no cuesta nada, ¿bien? Bien, vamos a buscar algún par de operaciones y seguimos con esta charlita de los dos periodistas argentinos, ¿sí? A ver cómo sigue acá, si se ajustó un poquito lo que es las fuerzas para ver las moneditas, y ya después de la noticia hay algún pequeño movimiento. Obviamente que después se vuelve a ajustar y se actualizan los mercados, constantemente van actualizándose después de las sacudidas también, ¿sí? Hay veces que no pueden y hay veces que lo hacen en la misma sesión. Pero todo lo que baja, gente, se lo puedo asegurar, sube. Y lo que sube, baja. Siempre. Así es todo. Tu cabeza, mi cabeza, los mercados, las fractalidades, ¿sí?, los dibujos que ves en el universo, Fibonacci, todo tiene que ver con todo, gente. ¿Lo crees? Somos parte de todo. Australiano está débil, pero euro está fuerte. Pero en M1 está tomando fuerza. Vamos a ver Euro AUD, a ver si conviene. Capaz que está en un retroceso interesante. Me voy a ir al euro. Acá estamos, mirá, ahí cayó un poquito. Vamos a ver si recupera. A ver si en M15 me voy ahí en comprita con esta, Subió mucho, subió mucho. No me deja actualizar. Mira, hasta que estamos, ahí está justo, pero justo, no me voy a temporar más grande porque directamente no puedo ver el pasado por lo que les comentaba recién, ¿no? A ver si me deja en H1 un poquito. No, no me deja. Ven que no se ve la puntita ahí. A ver si actualizo. Sí, un poquito se actualizó, pero no se ve el pasado. Me voy a ir a M30, no me queda otra. A ver ahí, tampoco. A ver en M15. Bueno, acá algo se ve, pero yo quiero ver más hacia el pasado, a ver si hay una zona estructural. Sé que acá hay un numerito redondo. Si rompe esta zona en M15, habría que ver hasta dónde puede llegar en el pasado, ¿no? En un alto, en un bajo, una estructura, algún Fibonacci que se puede marcar, algún punto pivot de soporte o de resistencia. Por ahora está frenándose, ¿ven? Vamos a ver si esa frenada es para hacer un pequeño retroceso, porque veíamos como el australiano estaba tomando un poquito de fuerza, y seguramente esa fuerza es esto que estamos viendo, donde el euro AUD va hacia la baja un poquito y se puede llegar a apoyar con un pullback acá en esta zonita, ahí ven que ya se estaría apoyando. Si vamos a ver las de un minuto, vamos a ver ahí lo que les marqué, miren, legal, y acá esta zonita la ven. Vamos a ver si conviene ir en ventas o ir en compra. La media móvil está por acá. Esta media móvil que utilizo es con volumen, así que está bárbara para ir chequeando en estas temporadas chiquitas, bien. Y que está mal. Mira, la flechita que salió la armó Pepe Mila. Si llega a caer, se las vendo a $1.000.000, gente. Nah. Esa flechita, como estas bombitas, como el Xinjiang, como el Capitán América que le puse por la estrellita que le puse al indicador, son indicadores que siempre lo comento por si alguno se suma nuevo, ¿no? Que me ayudan, ¿para qué? Para explicarles algo a ustedes que capaz que se me pasa, nada más, ¿sí? Los de las bombitas lo hice con la sensación de ver cuando hay momentum, volatilidad, ¿sí? Y cuando la tendencia alcista o bajista está fuerte. Cuando está fuerte tiene que agotarse y aparece también esta zonita, ¿sí? Y después los Xinjiang son sobre compras, sobre ventas, donde también con el Capitán América hay un MACD, un RSI, hay un Ichimoku metido dentro, hay varias cositas que las tenés que configurar y dan estos resultados. Muchas veces, si a este flechita que tiene que ver con un par de medias móviles y algún oscilador que metí dentro, si vos le ajustás, una técnica que yo tenía para binarias, armaba los indicadores y estaba bueno porque yo ajustaba en el día, en velas de un minuto, las mejores estadísticas posibles con los indicadores. Por ejemplo, acá, esta hasta acá se quedó quieta, si cae bárbaro, pero trataba de chequear con los parámetros que tenía puesto el indicador dónde era mejor ajustarlo. Lo iba cambiando y cuando veía que quedaba la flechita acá, otra flechita acá, otra acá abajo, las utilizaba en su momento, me acuerdo, ¿no? Ahí también metía mano a programar. No soy programador, pero me gusta, ¿no? Soy autodidacta.
Bien, esto me gustaría poner una comprita acá. Esto va cayendo. No estaría mal, a ver el spread me debe comer acá un poquito. Voy a poner, mirá, vamos a esperar, pero me gustaría, a ver cómo está el euro, ir con un buy stop por acá arriba o por acá arriba para que me agarre y correr un poquito. ¿Cuánto hay hasta acá? A ver. Y bueno. Escucha. Está tratando de hacer la misma distancia que hizo la tendencia alcista. Vamos a ver si por acá podemos buscar alguna comprita, una pequeña, puede hacer un retroceso por lo menos como esto, que son 6-7 pips, te sirve, ¿no? 10 pips, ¿cuánto hay acá? 9, 8. Bueno, acá me voy a ir a ver ahí si se va para abajo. Le voy a poner la mitad de la mitad porque voy a tratar de atraparlo. El precio, ahí está, ahí lo dejo. Si me abre esa orden, ahí, bárbaro. Y si no la abre, no pasa nada, la buscamos más abajo, más arriba, o me voy a otro par, ¿sí? La idea hoy era no operar por las fundamentales, que hay un par de medias fundamentales entremezcladas en la sesión, ¿sí? Eso tengan cuidado. Pero si se mueven como se movió recién, metete, ¿sí? Y dice... bueno, acá está haciendo un fractal, que no estaría mal agarrar el precio acá abajo también, ¿sí? Vamos a ver si acá, si respeta estas zonas, acá ven ahí, más o menos, es una zona donde hay 4 toques, ¿sí? Que los respetó, en algún momento va a caer, pero también puede subir. Cada vez que sube, hace un poquito más, ¿ven? Acá hizo un poquito más y acá si rompe puede llegar hasta acá. La idea es esperarlo, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿sí? También de fondo se ven velas de 30 minutos donde está formando una fractalidad y el precio tendría que venir a recorrer un poquito hacia la baja también, ¿sí? No todo es para arriba ni para abajo, sabemos que tiene que tener sus ajustes y sus actualizaciones, que son esto, ¿no? Los retrocesos y seguir las tendencias. En este caso estamos siguiendo una tendencia que ya está bastante subida, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Si la toca, le puse la mitad de un lotaje chiquito y la mitad encima, ¿sí? Así que tranqui, es para probar un poquito. Ahí estamos, ¿sí? Vamos a poner music, escucha, Ahora seguimos con las noticias, un poquito les comparto de un par de periodistas lo que estábamos charlando recién y lo que estaban charlando ellos, obviamente. Yo me incorporé y hice una palabrita nada más. No estaba charlando, estaba escuchando, perdón. Seguir cantando, puedo vivir 1000 veces siguiendo. Bien, vamos a ver si encontramos otro movimiento un poquito más brusquito, ¿no? A ver un poquito de momentum, de volatilidad si podemos encontrar. Voy a chequear acá si tengo, a ver, el euro. A ver el euro. Bueno, el euro, estamos en el euro. El australiano está debilucho. El australiano está debilucho porque ya viene subiendo. Entonces vos, ¿te vas a subir a la ola como me quiero subir yo allá al final o vas a esperar? Eso también tiene que pensarlo, ¿sí? El neozelandés está tirando fuerte también. Ojo, ojo al piojo. Y a ver acá. Estos son semanales, diarios, 4 horas, 1 hora más o menos. Ahí vas viendo lo de Wyckoff, ¿no? Los movimientos de las ondas de Elliot en tu cabeza, ¿no? A ver acá el euro out. Bueno, ven que va, el euro out va hacia arriba. Entonces, ojo al piojo. Tendría que tener alguna rojita por acá por el medio para ver las onditas, ¿sí? Vamos a ver. Igual ahí estamos. Por ahora estoy con el euro. El australiano, miren, fíjense en un minuto y en 5 cómo empieza a recuperar, ¿sí? Si vamos acá a la pendiente del australiano, nos vemos. Todo esto, gente, miren cómo empieza a subir. ¿Ven? Todo esto lo voy a estar explicando en la dimensión 3, ¿sí? Cuando lleguen ahí, me avisan. Obviamente voy a estar ahí con ustedes y voy a explicar esto con estas herramientas también, ¿sí? La luz de la luna puede curar de la propia enfermedad.
Bien, no me abrió la orden, así que vamos a esperar que siga cayendo ahí. Rompe la zona que les marqué. Cuando la rompe, tenés que esperar porque puede haber una falla, una trampa, un clímax en esta pequeña temporalidad, ¿no? Y se puede devolver para arriba donde dejó una trampita. Pero también puede ser que utilice ahora esta zona, ¿para qué? Para utilizarla como una zona dinámica, ¿sí? Una directriz sería al revés puesta, donde esta línea, ¿no? Si supera la zona por debajo que la rompe, se puede apoyar con un pullback y va a hacer seguramente una fractalidad que se puede devolver obviamente, pero también puede irse hacia abajo después del pullback, ¿sí? Apoyándose con su cabecita de la vela que esté en ese momento en el techito este que está acá, ¿eh? Voy a ir bajando la orden pendiente, no digan nada, ¿eh? Ahí está. Ahí la bajé un poquito más, porque quiero que me agarre la orden. Voy a ir en contra del australiano. ¿Te parece, che? Y mirá, hombro, cabeza, hombro. El otro hombro está acá arriba, me toca acá, hace un pip y cae. No, por la duda hay que agarrarlo más abajo, ¿sí? También hay que pensar en los dibujos chartistas que puede llegar a formar. Son zonas subjetivas, ¿no? Después capaz que en vez de eso te hace, fíjense acá, una ampliación del precio, ¿ven? Va para arriba y acá se puede ampliar. Entonces empieza a hacer altos y bajos que van en sentido diferente. Es ampliación. No sería una compresión del precio, ¿sí? Que es cuando el precio puede reventar. Así también, obviamente, puede venir a buscar hasta acá arriba y estaría bárbaro, ¿no? Donde está haciendo una ampliación el precio acá, ¿lo ven? Altos para arriba, bajos para abajo y se desasocia la interacción que hay. No llegan a tocarse el punto en común, ¿sí? De ese triángulo donde está la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Escucha. El trabajo mero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará Gos charcos. Bueno, gente, voy a seguir esperando. Acá está por tocar una zona de número redondo. Interesante para poner acá una orden, ¿eh? Ahí, la voy a poner ahí pegadita para que la abra de una vez, si no, no nos va a abrir más. Si se complica, vemos con un stop o vemos, ¿sí? Seguramente voy a hacer un pequeño movimiento. Supongamos que fuese hacia arriba, la tocase, ¿no? Todavía, ¿no? Estaría bárbaro que haga un par de pips y vamos gestionando esos pips, ¿sí? Suponiendo que estás en H1, cada verita puede ser interesante, ¿no? En un minuto sabemos que es muy poquito, pero sirve como ejemplo, ¿sí? Tenés que animarte a operar en vivo, ¿eh? Escucha. Y dice: se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan de tu esposa, tus hijos, del alquiler. Le di algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en cómo harás si en ese empleo no pagan. Y cada vez te quiero más. Que no se valore eficacia y responsabilidad. Porque hoy se mató pensando y es lo mismo que... Bien, vamos a poner las noticias mientras, ¿sí? Las que estábamos escuchando. Se vuelve mamá. Qué linda letra. Esta se la voy a poner de vuelta al final. A ver, ahí me abrió la orden, mirá. Me abrió la orden. Estaba y ya estamos ahí por debajo de la orden, ¿eh? Ahí vamos a esperar un poquito ahora, a ver. Bueno, la dejamos y vamos viendo. Sabemos que estamos con la orden abierta, ¿sí? Me voy a compartir lo que quede de esta notita que están charlando los periodistas, ¿sí? Ah, es así. La vida de un obrero es así. La vida en un barrio es así. A ver si... Los que van a zafar. Y es así. Qué linda letra, ¿eh? Media depri, ¿no? Por lo que dice, pero es la realidad. Después lo vamos a escuchar bien, ¿sí? Vamos con las noticias, gente. Tengo tanto... Voy tocando todos los botones acá. Esto es botones por todos lados, gente. Así que me avisan si estamos en vivo. Ahí va, ¿eh? Subimos. Un lindo instrumento. A mí se me cayó 20 veces el teleprompter como Trump. Y yo sigo. No sé ni cómo funciona. Sí. No sé ni cómo funciona. Nunca lo vi en mi vida. Yo, ¿cómo lo uso en la cornisa? Sí. Yo primero escribo el editorial. Y me baso en el teleprompter como ayuda a memoria. Claro, me claro. lo puedo... obviamente me voy cuando quiero el teleprompter. Voy y vuelvo. Claro, que yo nunca escribí ningún editorial, entonces muy distintos. Pero si vos venís de la gráfica. Sí, yo porque vengo de la gráfica. Pero yo para cuando hablo en la tele nunca jamás escribí un editorial. Bueno, es que lo sé... Bueno, yo tengo un catálogo. pero, Editoriales para la gráfica, editoriales para la si hago una tele. editorial en la tele jamás la escribo.
Vos sabés que cuando entré en la 24, Sí, a mí me dan el horario de Canosa. sí. Estaba Vivi De Canosa en Viviana, ese horario. sí. Y los productores, vos los conocés a todos, los directivos Sí. de la 24, me dicen, Unos tenés locos. que... ¿Eh? Unos locos. Bueno, ese también. No, ese no. El loco- Otro. ¿El loco Salinas? No, las autoridades. El padre de Bárbara Salinas, sí. Sí. Bueno, Ale no. No hablaba de ellos. Las autoridades del canal, que son divinas, 2 mujeres divinas, vos las conoces. Me dicen, vos tenés que entregar todo anotado el editorial, porque en base a eso te van a separar los videos, porque Vivi lo hacía muy prolijo. Y yo le dije, bueno, contrata. Ahora, estás ayudando a los productores también con Sí. eso. Yo los ayudo Sí. a los productores de la Contrata- Cornisa. Le digo, este es el material. Sí, yo le dije, contratate a la persona equivocada, le digo. No, pero me lo tenés que dar escrito. No te voy a dar escrito nada, le digo. Así, así empezamos. Pero no ayudás mucho a tus colegas. Bueno, pero yo me parece, pero a ver, esto es reopinable. Está bien, pero ¿cómo se le pedís en el aire? A ver, mostrame en el aire la Yo nota le que digo, le hizo Yuyito yo González. voy a hablar de tal y tal cosa. Separame estos videos y vos me lo vas tirando. Yo voy hablando y vos me lo vas tirando. Ah, pero vos le pedís los Yo le videos. digo, voy a hablar de esto. El graph de la editorial. Acá les compartí un poquito porque puede ir rápido y se puede ir fuerte para abajo, ¿sí? Cuando hay estos movimientos, ojalá que la volatilidad sea para arriba, ¿sí? Así que acá si va 6, 7, 8 pips me voy a pagar un poquito. Si ahí me pago un poquito, ¿sí? Me voy a pagar algo, por más que caiga. Vamos a esperar un poquito más, a ver si sube un poquito más. Me voy a pagar un poquito, es un ejemplo, ¿sí? Si sigue subiendo, no, ¿sí? Ahora volvemos a escuchar lo que está hablando los amigos. Vamos a ponerle acá un poquito de pausa, a ver, ahí está. Ahí está, si baja un poquito, me pago, ahí está, me pagué un poquito, muy poquito, es un ejemplo. Imagínate, recuerden que el ejemplo que hago en vivo, opero en vivo todos los días, pero la idea que está buena es ver que esto puede ser en intradía. Lo que pasa es que en intradía te va a llevar más tiempo. Esa vela que acá me dio 7, 8 pip, seguramente a vos en H1, M15, M30, una vela así puede ser de 20, 40, 50, 80, 30, 20 pips, ¿sí? Y tenés que pagarte algo. Ahora, si no me toca, bárbaro. Y si me toca, me pagué algo. Si va para abajo, bienvenido. Veo si voy en venta, si voy en compra. También puede pasar que me toque, no debo nada y digo, bueno chicos, no pero más, me vuelvo a meter de vuelta acá arriba, si rompe. Pero es probable que respete esta ampliación que está acá también, ¿no? Vamos a ver si la respeta, viene bárbaro, pero vieron que el retroceso lo tenía que hacer, ¿sí? El retroceso o seguir la tendencia esta como venía hacia el alza, donde está dentro de, en este momento, un dibujo chartista, entre comillas, le podés poner una ampliación del precio, ¿sí? Pero también le podés poner un hombro, cabeza a hombro, si fuese a romper. Por eso digo que con el diario del lunes es más fácil, ¿no? Ahora, si lo toca, si va para abajo, más que una ampliación, es un hombro, cabeza a hombro, y quedó hermoso el hombro, cabeza a hombro, ¿no? Por eso cuando vos vas al pasado y recorres acá el pasado, encontrás dibujos chartistas tan fáciles, pero en el momento tenés que ir cuando le falta la mitad de ese dibujo de que se complete a favor tuyo, ¿no? Así que bueno, ahí va. Si me toca, me pagué un pedacito, ¿sí? Y sigo compartiendo, gente, con ustedes. Voy a esperar que me saque. Si me saca ahí, no perdí nada, me pagué un poquito y seguimos con los amigos acá que estaban charlando un ratito. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Si se queda, si veo que esta vela queda y la próxima sube, seguimos. Entonces, sé que hay un toquecito, suelen venir. ¿Por qué puse el break-even y me pagué la mitad acá en 7, 8 pip? Porque suele pasar de que el movimiento que hace fuerte hacia arriba muchas veces lo hace porque necesita sacar los stop de los que vienen, ponele, ¿no? Y hace ese movimiento y después se va en otra dirección para después volver de vuelta, pero mientras tanto queda zigzagueando. Ven, ahí me sacó, va a ver que capaz que después lo ve acá abajo. Y si cheque bien que le hiciste, obvio que también, ¿no? Si ves que lo ves acá a la izquierda, salí de la plataforma, pero también puede estar acá en algún momento, ¿no? Es así, gente, no es que uno esté, ¿no? Va a ir para arriba, 3, 4, un quinto toque. Vamos a ver si en ese toque, mira, ahí me salió la pelotita del Capitán América, a ver si se va para arriba. Ahí están un par de indicadores míos. Perdón, este es mío, ¿no? El de la pelotita. De los tradicionales que los metí en la programación. A ver si se va para arriba el precio o rompe. Fíjense, acá se fue, pero acá anda a saber. Si se va para arriba, le puedo volver a poner ahí una orden pendiente de algo muy poquito. Que ahora son las 9:51. Bueno, me voy a quedar un ratito más. Veo, obviamente que puede pasar. A ver si puedo. Déjenme ver una cosita acá en 5 minutos. No me carga todo. Necesito ver el pasado para ver hasta dónde lo puedo dejar. Y si haces intradía, obviamente con un TP y un stop lo dejas y te vas también, ¿no? Ahí se está viendo un poquito más la gráfica del pasado, pero en M5. Bueno, está mucha compresión ahí acá y mucha ampliación cuando te vas a M1, que lo que les estaba mostrando. Puede ser tentador para que dispare para arriba, ¿eh? Vamos a ver qué pasa ahí. Si llega a disparar,
A ver, le voy a poner un poquito y nos quedamos. Le voy a poner muy poquito de vuelta. Ahí. Si me toca la orden que la toque, pero ya estoy por encima, ¿sí? Si no la toca, que se vaya para abajo. Y si va para arriba, bienvenido sea también, ¿sí? Ya nos pagamos 7, 8 pip por ahí, así que viene bárbaro. Vamos a ver si esa vela, que era una vela bajista, que estaba en una fractalidad, formando una fractalidad en otras temporalidades como la DM30 que estamos viendo de fondo, vamos a ver si esa vela se convierte en azul ahora, ¿sí? Vamos a ver. Si sube, puede ser que ahí tome una fuerza, ¿eh? Vamos a ver cómo está el australiano, a ver si empieza a tomar fuerza el australiano, no. Pero si el euro se recupera y el australiano descansa un poquito, porque venía, fíjense en que el australiano en temporalidades grandes, sí, que son las mamás de los hijitos, como Bitcoin de las top 100, está débil el australiano. Vamos a ver si se mantiene o si se queda ahora no firme. Vamos a ver, se estaba levantando por las pendientes y vamos a ver el australiano. Acá podemos ver un poquito lo que tiene que ver las pendientes. Ven, acá se aplanchó, pero puede ser que se levante. Fíjense que aterrizó y está sobrevendido. Si está sobrevendido, tendría que levantarse para llegar a la sobrecompra o ir por el medio, más o menos un nivel 50. Si sube, nosotros tendríamos que buscar ventas, ¿sí? O no, está obviamente en cada gestión que uno haga. Mira, ahí me abrió la orden, ven de vuelta. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Ven? Me puse a charlar cuando quiero acordar, se fue. Bueno, acá está justo en un número redondo. Entonces uno va analizando. Si el número redondo te conviene, porque son 3 ceros, capaz que podés pagarte un poquito ahí, ¿sí? Voy a ir viendo cuánto me agarró. Obviamente, si lo dejaba acá, teníamos como interesante. No, está bien, está bien. Me voy a ir a dónde. No, estamos en M1. Estamos en pensé que era M5. Digo, mirá vos, qué lindo dibujo, si es el mismo de hoy. Había salido, ¿se acuerdan? La ampliación del precio está acá. Vamos a ver qué pasa ahí. Sí, gente, son las 9:53. Voy con un poquito más de música. Ahí tiramos, music. Pocos son los que van a Vamos a ver si acá la ampliación se termina haciendo un alto más bajo que el anterior también. Lo veremos con la fractalidad que se forme ahora. El dibujo va a estar hecho una vez que termine un par de velitas de 1 minuto, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Justo frenó en lo que les dije. Hay que tener cuidado con los números redondos muchas veces. Sobre todo... A ver ahí. Está bien, terminaba en 400. Si lo rompe, lo puede utilizar para apoyo, ¿no? Es todo psicológico, gente. No es que porque haya un número ahí va a tener que frenar. Es porque psicológicamente vos no lo ves, pero hay órdenes de otros afiliados a los brokers, ¿eh? O de bots, ¿sí? Que buscan esos números, nada más. Y en 6 minutos comienza lo que sería... la velita de las 10, así que ojo al piojo ahí porque puede disparar para cualquier lado un par de minutos y a vos te pone ¿no? Ahí al rojo muchas veces, así que atento, siempre mira, ¿ves? A ver, faltan 6 minutos para la vela de las 10, vamos a ver qué pasa. Si esta vela termina como doji, bajista o alcista, por ahora es una vela, ¿no? Doji de 30 minutos, la ven ahí ese rectángulo. Así que bueno, voy a cambiar un poquito de música acá, a ver. Esta está linda, pero vamos a irnos a otro grupo. A ver si conocen esto, gente. Si no les gusta esto, me la escucha. Escucha, Eso. Qué pedazo de tema, por favor. Me parece que viene la movidita ahora, Si acá se queda y empieza a hacer mechazos, prepárense, gente, le pongo break-even y si me saca, que me saque en positivo, porque conozco los movimientos, se puede ir para arriba, pero puede empezar a jugar acá y te vuelve loco. La podés dejar con un stop acá abajo también, no pasa nada. Tuvimos unas semanas hermosas, pero me quiero ir y terminar el viernes en positivo, ¿sí? Mirá, ahí está, no me interesa si me toca, no pierdo nada, ya me pagué un pedacito hoy y si se devuelve, que se devuelva, Escucha. Y la última chance que le doy por hoy, Ahí está. Break-even en positivo, ¿listo? Chao. Si toca el stop, que lo toque. Y si no lo toca, que siga hasta donde quiera. Iremos gestionándola. Igualmente me quedo unos minutos más y me voy, gente. Está llegando a un alto acá, Y está sobrepasando un número redondo que puede venir de forma violenta como última chance antes de seguir hacia arriba, Bien, vamos a ver qué pasa acá, en esta zona. Ahí. Un poquito más abajo puede ser, pero ahí vamos a ver qué pasa. Por eso
verte de nuevo. Está en el número redondo, no lo rompió todavía, Vamos a ver qué pasa. Parece que la quiere tocar, Y bueno, si la toca, les comparto lo que queda de la noticia, que está bueno para que escuchen un poquito para terminar lo que estábamos viendo. Ahí me saca, a ver, no perdí nada, simplemente un poquito de tiempo con ustedes. Pero bueno, el ejemplo está bueno porque muchas veces estos movimientos de acá hasta acá son 10, 15, 20, 50 pips según la temporada y vos lo aprovechaste. Yo si acá sumaba cierta cantidad, hasta por acá, por ejemplo, bueno, es muy poquito ahí. ¿Por qué no necesito? ¿Por qué no? No, ¿por qué necesito? Bien, ahora en un rato, mirá, fíjate, boom, se va. Obviamente con más tiempo lo dejo que corra, ¿no? Con un stop o voy gestionando. Pero como la idea mía es estar un ratito, nada más ya van a ser las 10, voy a esperar hasta las 10 mientras voy compartiendo las noticias que estábamos escuchando en un principio, ¿sí? Y vemos cómo se mueve la velita de las 10 y 1, 10 y 2. Observen, Bien. Ahora venimos con Vilma también, Si hacemos tiempo, un par de temitas más escuchamos y nos vemos la próxima semana. Pero terminamos con esto, obviamente, que les estaba compartiendo recién, que me parece interesante para que escuchen. Quedan unos minutitos, ¿sí? 4 minutos. El graph de la editorial es este. Voy a hablar de esto y tirame video. Pero escúchame, ¿te estás haciendo el disruptivo? Pero no es el disruptivo, es así. El disruptivo, ¿no? Y se va, y se va, Ahora como está de moda lo disruptivo. No, pero no escribo, entonces no me gusta. De a poquito, ¿Cómo se usa? No tengo idea. Me parece que quita frescura. Quita espontaneidad. Eso, para mí, a mí no me gusta. No, bueno, si no tenés... Depende. Si vos te dejás llevar... Uno tiene que tener todas las herramientas a su alcance. Después, ¿las usa o no? Sí, está Yo a bien. veces lo uso, a veces no lo uso. A mí no me gusta. No, no te gusta. No me gusta. Y no me gusta llevar papel en una entrevista. Sí. No, es más, me tiralo primero. Yo te los tiro. No, vos sos un mal compañero, porque cuando estamos en el programa de la noche, me afanás la lapicera. Me afanan los papeles, me chorea la rutina. Porque me parece devolveme la rutina, pelado. Me parece que los papeles marcan una distancia entre entrevistador y entrevistado y dan inseguridad. ¿A quién? Al televidente, dice, mira, este está leyendo. A mí no me gusta. No, bueno. Bueno, a mí, pero pará, yo no soy. Los televidentes ya son. Pero pará, yo no soy un maestro de esto. Digo lo que me sucede a mí, no digo que. Cada uno tiene su estilo. Por supuesto. El gordo Lanata, ¿qué hace? Tiene papeles y va leyendo los papeles. Y los va leyendo. Y agacha la cabeza, vuelve a leer, agacha la cabeza. Lo que pasa es que 1 gramo de carisma de Lanata es como... Miren, ahí comenzó la vela de las 10, gente. Fíjense en el movimiento. A ver, la primera velita, de fondo se ve la de 30, ¿ven? En escala, esto puede disparar para arriba, hermoso también para agarrarlo el que esté. Si están viendo en vivo desde la plataforma esta que estamos probando, podés agarrar a una compra o dependiendo cómo rompa acá. Fíjense que está haciendo de a poquito, vamos a ver si el alto que está generando acá, ¿no? Este alto llega a ser un fractal. Cuando termine esta velita ya hay que cambiar el dibujito y esto sería hasta acá, ¿ven? Unos mensajes. Hasta ahí, ¿sí? Y acá esto sería ahí, más o menos. Inclusive... Viste que a mí me acusan de... Podemos ponerlo así, pero todavía no, porque haría una compresión y se empieza a ver un ángulo, ¿ven? Un ángulo de inclinación hacia la baja, pero muchas veces para tomar empuje hacia arriba, ¿sí? Vamos a ver, escuchen de fondo mientras lo que están hablando los amigos. No escucha, 2. ¿Pero por qué no escucha? No escucha porque es un maleducado, un hijo de puta. ¿Viste cómo cuando estás jugando al fútbol? En el fútbol pasa mucho. Que cuando a vos vos estás por recibir un pase y vos ya sabés dónde la querés mandar. Bien, me la puede reventar, bonita si se nos va para arriba esta. Y la pelota... ¿Cuánto ya está acá? Pones el pie mal y la pelota se te... ¿Cómo me metería, gente? Pero no, me tengo que hacer otras cosas, No, ya está. Ansiedad, adelantar los tiempos. La otra es porque yo soy muy respetuoso de las audiencias. ¿Y qué implica ser respetuoso de las audiencias para mí? Esto no es una conversación entre amigos, pelado, porque si nosotros tenemos que conversar entre amigos, hablamos... No es que somos caretas los dos, pero hablamos... Sí, de todas maneras.
De otra manera, otras cosas. No estamos mirando Está pelado el pelado, ¿eh? Hablamos entre amigos la hora. Nosotros un día estuvimos, ¿te acordás? Sí. Nos quedamos hasta la madrugada Sí. conversando. Sí, pelotudeces, sí. Pelotudeces lindo. Sí, hermoso, Lindo, porque sí. el tiempo se iba, no. Eso es lindo, ¿no? Conversar con alguno hasta tarde, ¿no? Hasta tomando algo. Vos vas sin papeles. Pero ellos... Y te vienen y te dicen, la nota tiene que Sí, durar ya sé. 45 Igualmente, no sé si existe la amistad en el trabajo. Cierro. Es medio peligrosa, ¿no? Se puede convertir en contra muchas veces. No me parece que... Te juro Bueno, al final no están hablando de lo que quería. Quería que expliquen un poco Usar los recursos de la lo que salió en la tapa de Time, ¿no? La cara del león salió ahí, ¿eh? A ver qué decía, pero Mario Prus. no hablaron de eso. Pregunta, mirá. Ayer planteé la idea y lo planteé. Bueno, ahí terminó, ¿eh? Terminó, mirá vos, ahí está el amigo, de fondo, nos vamos a ver qué pasó con esto acá de fondo, rompió o no rompió todavía, bueno, todavía está dentro del dibujo acá que marcamos, una ampliación, después hizo un fractal hacia la baja, vamos a ver si ese fractal ahora se convierte, ¿no? Si vas pasando otras temporalidades podés ir viendo cómo puede ser un pequeño retroceso y se va para arriba, ¿sí? Así que bueno, ahí está, gente, se quedó sin estar guiando, yo me voy. Primero les dije que le iba a compartir una canción, ¿sí? Una canción de Vilma Palma, a ver si les gusta, si conocen esta canción, si les gusta esta canción, escuchen, a ver, ¿se acuerdan en viejas épocas? Mirá. Eso. A ver cómo rompe esta estructura re poderosa. Ángulo invertido acá, gente, Suelo utilizarlo con un solo toque nada más acá, ¿sí? Porque es una guía de una mecha que a ver qué hace en ese ángulo. Si hace pulva, corrompe, ¿sí? En vez de agarrar esta zona diagonal, agarro esta zona por más que sea un toque, ¿sí? Se puede producir acá algo lindo, acá adentro donde explota, ¿sí? Pero bueno, ahí estamos, vamos a ver. Ahí estamos, como siempre dice Pepe Mil, ahí estamos, ¿qué vamos a hacer? Hay que esperar, ¿no? Lo que sí les recomiendo hoy, pásenla lindo en familia, gente o solo, como quieran. Pero no se olviden de esto, mirá. De esto. Pero esto no significa tomar una cerveza, pasarla bien, con agua mineral, con amigos, con música, ¿sí? A mí esto me encanta, sin espuma, ¿sí? Pero ahí va. Si se va para arriba y alguno se metió, wow, bienvenido sea, después me pasás la mitad, ¿sí? Y si no, no pasa nada. Bien. Ahí está, gente. Bueno. Tan lejos de casa. Wow. To the town. Dispara lindo, ¿viste? Como es terrible. A ver qué hacen el apoyo ahí, que bueno, justo saqué el dibujito que había. Mirá. Qué hermosa, se dio, ¿vieron? Pepe Mila salió antes porque es re inteligente. No, porque por las dudas, para no quedar atrapado, porque me conozco cuando se va en contra, uso algún Shin-Chan y capaz que me tiene una mañana recuperando una operación y la decisión es otra, porque estoy haciendo unos backtesting, unas cositas, prefiero dejar la mente en blanco, ¿sí? Así que bueno, lindo, gente, ahí se dio un poquito, ¿ven? Se dio el patroncito hacia arriba, rompió lo que era la ampliación, después una pequeña compresión y ahí dispara, mirá, si alguno se metió y no le tocó el stop, bienvenido. Yo me pagué un poquito, con un ejemplo, me metí 2 veces y bueno, nos vemos. Escucha. Chao, me voy. Sumate a dónde? Al Planeta Pepe. Pero no solamente en esta plataforma nueva, sino sumate por YouTube, por Discord, por Telegram, ¿sí? Vos sumate, fíjate qué lindo eso, che. Chao, me voy. ¿Qué era una fundamental? ¿Qué pasó ahí? Chao, me voy. Escucha, para vos. Nos vemos, gente. Sumate, suscríbete. Chau. Pasala lindo. Dale like. Si pueden, estos videos los comparto ahora a YouTube, ¿sí? Y seguramente la semana que viene vamos a estar en vivo desde YouTube también. Como estamos haciéndolo acá, pero con 2 plataformas juntas. Veré si me da el caudal del internet, ¿sí, gente? ¿Sí? Bien. Chau. Suerte. Buen fin de semana para todos.
gente, nos vemos. Tatuate, pero no en la piel, tatuátelo en el alma. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Porque vos sos luz y sos un gran tipo. Por más que muchas veces no te creas vos mismo, ¿viste qué pasa? Eso, tratá de quererte, date besito a vos mismo y, bueno, seguramente con esto en la cabeza todos los días y obviamente las ganas que tengas de salir adelante lo vas a lograr. Pero no solamente en el trading, en la vida, ¿sí? En todo. Chau, 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 nos vemos, nos vemos. Déjame que te toque otra